Palabra la de la canciller de Venezuela. Yo no hice moción de orden, yo me opongo a la aprobación del orden del día. Ajá. Tiene la palabra. Muchas gracias, embajador. Vamos a someter entonces a votación la propuesta de Venezuela, respaldada por Nicaragua y Bolivia, de no aprobar el orden del día. Tiene la palabra Venezuela y luego Bolivia. Venezuela ha solicitado que se someta a votación la aprobación del orden del día. Yo le agradezco que haya aclarado, porque acaba de decir en su intervención anterior que usted proponía no aprobar. Una cosa es no aprobar el orden del día y otra cosa es aprobar el orden del día. Por favor, aclárelo para... Venezuela solicita que se someta a votación la aprobación del orden del día. Muy bien. Queda claro para todos, las traducciones quedan claras. Vamos a proceder a la votación del orden del día. Necesitamos aclarar un poco lo que estamos votando, porque si bien lo que corresponde es que la presidencia someta a votación la aprobación del orden del día, tanto Venezuela y Nicaragua y Bolivia hemos expresado claramente que nosotros rechazamos el orden del día que se tiene en este momento. Por lo tanto, lo que la presidencia tiene que hacer es efectivamente someter a votación la aprobación del orden del día, pero esa no es la propuesta ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Bolivia, sino es nuestra propuesta es rechazar justamente esa aprobación. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ya que entre las tres delegaciones tienen una diferencia, digamos, de concepción, vamos a hacer lo que se dice, utilizando la terminología anglosajona, vamos a hacer un ruling. Vamos a proceder a votar en torno a la aprobación del orden del día. Los que estén a favor de aprobar el orden del día dirán que sí. Los que no estén a favor de aprobar el orden del día dirán que no. Y le vamos a dar la palabra para un sí o un no a las distintas delegaciones en este mecanismo democrático de votación. Antigua and Barbuda. Mr. Chairman, forgive me. Normally I don't take very long to grasp things, but... Embajador, estamos votando. No, I just want to understand what I'm voting on. Oh my God. And you can appeal to God if you like, sir, but I still would like to know what I'm voting on. Dear sir, we are voting whether to approve, adopt, no sé cómo se dice, la agenda del día. Today's agenda as it stands in your screen. Okay. If you are in favor of that agenda, you say yes. If you are against, no. Fine. And in casting that vote, am I allowed to speak or just say yes or no? Oh my God.